Bien, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Le agradecemos de antemano por acompañarnos el día de hoy, doctor. Cuando guste puede iniciar la actividad académica. Bien, muy buenas tardes ante todo. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de Ceficap. Para mí es un gran gusto, un gran honor compartir con cada uno de ustedes. El día de hoy se me ha encargado un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre recursos humanos en el sector público, un tema que es interesante por cuanto todos en algún momento de nuestras vidas estamos vinculados al sector público, ¿no? Y si no trabajamos en el sector público, probablemente algún familiar nuestro sí labore en el Estado o de repente potencialmente estamos pensando ingresar a laborar en el sector público, que es un mercado muy interesante por cuanto hay diversas entidades públicas, municipalidades, gobiernos regionales, hospitales, universidades, entidades de alcance nacional y que se convierte en un interesante lugar para poder ingresar a laborar. Entonces, pero más allá de ello, hablar de recursos humanos es hablar también de la forma como se organizan los tipos de contratación, la forma como se vincula el Estado a sus colaboradores. Y hay que advertir a las personas que nos están viendo que el Estado, a diferencia del sector privado, se vincula en diferentes regímenes laborales, ¿no? Ya anteriormente, en otras oportunidades, hemos hablado de eso, de la diversidad que existe en los regímenes laborales, y esta diversidad se ve reflejada también en el tratamiento de los beneficios laborales, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de regímenes laborales o recursos humanos del sector público, vamos a ver que cada tipo de contrato, cada régimen laboral nos va a presentar diferentes particularidades, ¿no? Entonces, eso es un sector muy interesante de lo que es recursos humanos y esto es una clase introductoria. Eh, También se ve el tema de procedimientos disciplinarios, ¿no? Que es también un tema que tiene hace pocos años la entrada en vigencia de la ley del servicio civil y con ello el régimen disciplinario de la ley del servicio civil, año 2014, que se aplica para los regímenes laborales independientemente de si estén en tránsito o no a la ley de servicio civil. Entonces, he preparado un pequeño material para poder compartirlo con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Igual, a los organizadores, si es que hay alguna pregunta, me la trasladan ahora o al final. Yo estaré encantado de poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces, a ver, pasemos. Bien, en el sector público existen cuatro regímenes laborales generales en la actualidad. ¿Ya? Cuatro regímenes laborales generales en la actualidad. Uno de estos es el régimen laboral de la actividad privada, ¿ya? El régimen regulado por el decreto legislativo 728 y su tubo aprobado por decreto supremo 00397 TR, ¿no? Un régimen diseñado exclusivamente para el sector privado, pero que posteriormente, en un determinado tiempo, se incorpora al sector público y van a ver que diferentes entidades públicas siempre hay una tendencia a ingresar a este régimen laboral, ¿no? No obstante de ser diseñado para el sector privado, muchos trabajadores, algunas entidades adoptaron este régimen laboral en un determinado momento. Me refiero a la SUNAT, Poder Judicial, Ministerio Público y otras entidades. Después de ello, vemos que trabajadores que originariamente estaban en un régimen diferente, un régimen en el que no era el 728, buscan migrar a este régimen, ¿no? Y en la actualidad vemos ya desde hace algunos años que existe una tendencia a que las relaciones laborales se rijan bajo el decreto legislativo 728. Muestra de esta tendencia es la reciente ley
que aprueba lo que es la eliminación progresiva del CAS, ¿no? Bajo el título de ley que erradica la discriminación en los regímenes laborales, que es una ley muy interesante porque está relacionada a todos estos regímenes laborales que ven en pantalla y que pretende, entre comillas, reducir esa desigualdad que existen entre los regímenes laborales, ¿no? Por lo menos eso es lo que señala en su título. Esta ley que les comento, la ley que busca erradicar la discriminación en los regímenes laborales, pretende que los trabajadores CAS que estuvieron a la fecha de entrada en vigencia de esta norma pasen al régimen laboral de la actividad privada, es decir, al régimen 728, ¿no? Entonces, y solo excepcionalmente cuando los trabajadores, cuando en la entidad no exista el decreto legislativo 728 y exista el 276, el pase será a este régimen laboral, ¿no? Es decir, a la 276. Entonces, la tendencia, esto nos muestra esta tendencia a dar preferencia, a dar predilección a este régimen laboral de la actividad privada, en que las figuras, si bien eh, presentan una situación más favorable al trabajador, como les comentaba, es diseñado para el sector privado, ¿no? Acá en el régimen laboral de actividad privada vamos a ver de que los contratos de trabajo pueden diferenciarse entre contratos a plazo indeterminado y contratos temporales, mientras que los contratos a plazo indeterminado pueden ser desarrollados en forma verbal o escrita, es decir, no existe una formalidad, no se pide que para que se celebren los contratos de trabajo todavía se tenga que suscribir un contrato de trabajo, porque anteriormente existía esta confusión, ¿no? Porque muchas personas, algunas personas indicaban, no he suscrito un contrato de trabajo, ¿no? Por lo tanto, no tengo un contrato de trabajo. Pero el derecho de trabajo, más allá que se suscriba su documento, ¿no? Denominado contrato de trabajo, el contrato de trabajo, la relación de trabajo, parte de la presencia de elementos de una relación laboral, ¿no? Como por ejemplo el elemento prestación personal del servicio, que es la característica, la nota característica del contrato de trabajo en la cual nos lleva a que solo sea el trabajador o trabajadora que brinde el servicio y que no pueda ser reemplazado por otra persona. Es decir, si el trabajador Juan Pérez labora en una entidad pública, por ejemplo, y cae enfermo, ¿no? Cae enfermo de COVID, por ejemplo, y está en aislamiento, está en recuperación, no significa que otra persona pueda reemplazarlo, ¿no? Otra persona dispuesta por el trabajador, ¿no? No significa que esa persona se enferma y puede enviar a un familiar, ¿no? A la esposa, a la enamorada, al papá, al hermano, es irreemplazable, ¿no? Esa es la nota característica, porque el día que este trabajador pueda ser reemplazado por él y decir, hoy día no voy a trabajar y hoy día envío a otra persona que me reemplace, ese día ya no va a tener ese carácter personalísimo de la relación de trabajo. Y también la subordinación, ¿ya? La subordinación también es otra nota característica. La subordinación conlleva a que el trabajador tenga que obedecer las directivas del empleador, ¿no? Y en el sector público, las directivas marcadas son, al igual que en el sector privado, cumplir con un horario de ingreso, un horario de salida, un horario de refrigerio. En algunas entidades, bueno, las entidades públicas está regulado un horario de tolerancia, que no es otra cosa que el permitir que el trabajador eventualmente de forma excepcional ingrese superado el horario de tolerancia, el horario de ingreso, ¿no? Supongamos que el horario de ingreso es a las 8 de la mañana, pero excepcionalmente le regula unos 10 minutos de tolerancia. Significa que el trabajador podría ingresar incluso hasta 8:09, 8:10 en ese margen. No significa de que se le vaya a reconocer todo como si hubiese trabajado, ¿no? Es decir, una persona que ingresa a las 8, de una persona que ingrese a las 8:10,
dentro del horario de tolerancia, no significa de que vaya a ganar igual. La persona que ingresa a las 8:10, por obvias razones, va a sufrir un descuento proporcional en su remuneración, ¿no? Y eso es propio de que la remuneración comprende al trabajo efectivo que se haga, ¿no? Salvo supuestos muy específicos en que la norma dispone que la entidad o el empleador le pague al trabajador incluso cuando no labora, ¿no? Que es otra nota característica de los contratos de trabajo. Entonces, a eso se caracteriza por la subordinación, caracteriza a eso la relación de trabajo, ¿no? Que el empleador tenga esa facultad de poder impartir órdenes a sus trabajadores y los trabajadores estar obligados a cumplirlo, ¿no? Órdenes referidas al ingreso, a la salida, al horario de refrigerio, órdenes referidas hasta la forma como se viste el trabajador, ¿no? El trabajador no puede ir con cualquier vestimenta, en especial si es el sector público, eh, tiene que darse cierta imagen, ¿no? No podríamos ir de repente con una ropa que no es apropiada para el sector público, ¿no? Eh, entonces, todo esto, el mantener cierta conducta, cumplir con las pautas del código de ética, y que en el caso de que no se cumpla, el empleador tiene esa facultad de sancionar estos actos, ¿no? Es decir, el empleador previamente fija cuáles son las reglas del juego, las reglas que tienen que cumplirse en la entidad pública por todo colaborador. Y en el caso de que no se cumpla, el empleador va a estar facultado a poder iniciar un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Y eso es lo que le comentaba yo al inicio de la clase, en que en la actualidad está vigente lo que es el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, que también se aplica a todos esos regímenes laborales que vemos. Es decir, que ante el incumplimiento de una obligación, una función del trabajador, la entidad va a tener la facultad de poder iniciar un procedimiento disciplinario. Es decir, no basta con que el trabajador incumpla una obligación del empleador para que se pueda sancionar de forma directa. Así esté acreditado, así sea innegable la comisión de la falta. Imaginemos un trabajador que ingresa un día a laborar en total estado de ebriedad, ¿ya? En total estado de ebriedad. Y esto es innegable porque existen grabaciones, incluso declaraciones del propio trabajador. Aún así, aún en este caso, el empleador no puede emitir una sanción directa al trabajador sin darle la oportunidad que se defienda, ¿no? Y este derecho de defensa obliga a que las entidades, antes de sancionar, tengan que iniciar un proceso administrativo disciplinario. Lo mismo que para casos de inasistencia injustificada, ¿no? Un trabajador podría faltar incluso más de 3 días consecutivos, porque la norma te señala de que si faltas 4 días consecutivos es una causal para que la entidad pueda incluso llegar a la institución. Imaginemos un trabajador que falte, no sé, 15 días consecutivos en forma injustificada. El empleador no podría en forma directa emitir una sanción, porque el derecho de defensa lo obliga a que inicie un proceso disciplinario y le diga, trabajador, defiéndete, se te está imputando estos hechos, que es la inasistencia injustificada al centro de trabajo, y este hecho se encuentra tipificado en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. Entonces, y detallar en qué literal se encuentra y en qué supuesto se encuentra. Entonces, con este procedimiento disciplinario y dándole el plazo razonable, la norma establece que es un plazo de 5 días para que el trabajador pueda ejercer sus descargos, y solo después de ello continuar este proceso, llegando a una fase sancionadora en la cual es otra autoridad de la misma entidad pública la que se va a encargar de determinar la sanción. Este instrumento denominado procedimiento administrativo disciplinario va a permitir que el empleador pueda hacer efectiva esa facultad propia a los empleadores, esa subordinación, ¿no? Porque la subordinación no tendría sentido
de decirle al empleador, tú puedes dar estas pautas, pero ¿qué cosa haces si es que no las cumple el trabajador? ¿No? Tendría que ir acompañado de este procedimiento disciplinario que le permita sancionar, castigar estas conductas, estas faltas disciplinarias y por consiguiente imponer una sanción disciplinaria. Entonces, esto ya desde el año 2014, septiembre de 2014, se le es exigible a las entidades públicas, ¿no? Para los regímenes laborales que vemos en pantalla, ¿no? Que es el régimen 728, el CAS, el decreto legislativo 276 y, por supuesto, la ley de servicio civil. Este régimen de la actividad privada, como les comentaba, prevé eso, ¿no? Prevé contratos de trabajo individuales que pueden ser verbales, pueden ser escritos, también eh, contratos temporales, que eso sí tengan que ser contratos escritos y en el cual se tenga que justificar su causa de celebración. Veamos de que cuando hablamos de la 728, hablamos de que incluso contratos verbales se podría permitir, ¿no? Y eso sería impensable en el sector público, ¿verdad? Porque en el sector público se asume que tiene que haber, pues, un, un proceso de reclutamiento, un proceso de selección, un concurso público en el cual el trabajador se incorpore a la entidad pública, cautelando el principio de mérito, y solo con ello posteriormente se celebra un contrato de trabajo o haya una resolución de nombramiento de repente. Pero como este régimen fue creado por el sector privado, se ha previsto incluso ingresos que sean prácticos como ingresos a través de un contrato verbal, ¿no? Y como esto es adoptado por el sector público, con las mismas reglas de juego, se va al sector público y el sector público puede llegar a hacer contrataciones verbales, ¿no? Y esto se presenta normalmente, usualmente se presenta en los contratos por servicio no personal, es decir, aquellas personas que ingresan a laborar en forma directa, sin un concurso, emitiendo recibos por honorarios, cuando estos servidores son cesados y acuden a un proceso judicial o a través de un proceso de desnaturalización de contrato, reconocimiento de relación laboral, el argumento es este, ¿no? El argumento es cuando la entidad pública le dice, pero no hay contrato de trabajo suscrito, el demandante, en este caso el trabajador, va a alegar de que en el régimen laboral de actividad privada incluso se permiten contratos verbales, ¿no? Y esto es verdad porque si se permiten contratos verbales, mal se haría el exigirle un contrato suscrito todavía, un contrato escrito, ¿no? Entonces, si es que las entidades públicas se acogen a este régimen de la actividad privada, como hay muchas entidades que ya lo he comentado que aplican este régimen, las mismas particularidades se aplican cuando eventualmente tengas un trabajador que vaya a hacer alguna demanda, ¿no? Entonces no cabría un argumento de defensa de decir, a ver, muéstrame el contrato escrito, ¿no? Como no cabe ese argumento de defensa de decir, muéstrame el contrato escrito, y el trabajador puede decir, el contrato en el decreto legislativo 728 puede ser verbal, lo único que tengo que hacer es demostrar que existen los elementos de la relación laboral, es decir, una prestación personal, porque yo siempre he ido a laborar, incluso he marcado, ¿no? Mi asistencia, y nadie me ha reemplazado, no podían reemplazarme. Existe lo que es subordinación porque tengo registros de ingreso, tenía que marcar, tenía que salir, incluso hasta tenía un photocheck de repente, ¿no? Incluso se me obligaba a cumplir no solo un horario y una jornada, sino que vestir de determinada manera, incluso hasta un informe de trabajo me daba. Y el pago de remuneración lo acredito pues con la emisión de recibos por honorarios, de repente hay comprobantes de pago que acreditan esta situación. Acreditados esos tres elementos de la relación de trabajo, el trabajador es entendido de que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es decir, no cualquier tipo de contrato, no un contrato temporal, sino un contrato a plazo indeterminado, en el cual el trabajador, superado el periodo de prueba, ya es estable. No es nombrado, que es diferente, porque en el decreto legislativo 728 no existe la figura de nombramiento,
Si no existe contratados permanentes o a plazo indeterminado, que vendría a ser lo mismo, y los contratados temporales, ¿no? Que son los contratos sujetos a un contrato escrito. Los contratos modales o contratos temporales, eso sí se exige que sean por escrito. Y es por eso que no solo se exige que sea por escrito, sino que te va acreditarse la causa objetiva que justifica la celebración de este contrato, ¿no? Eh, Esto va acompañado, este régimen laboral, de beneficios laborales característicos como las vacaciones de 30 días, que son propias al trabajador que cumple un año de trabajo. Eh, También, en el caso de que el trabajador no haga uso de sus vacaciones, durante todo el año siguiente va a tener un derecho a una indemnización vacacional, ¿no? Es decir, no solo le va a pagar el sueldo de vacaciones que le corresponde, sino un sueldo adicional, ¿no? Por una indemnización vacacional, es decir, por no haber salido de vacaciones tiene doble vacaciones. También se ha previsto un beneficio que se denomina gratificaciones, que es un monto, una remuneración completa que se paga en julio y en diciembre, ¿no? En fiestas patrias. En el sector público es común confundir lo que es gratificaciones con lo que es aguinaldos. Eh, Hay que señalar a las personas que nos están viendo que gratificaciones y aguinaldos son dos cosas diferentes que si bien pueden parecerse, se les puede parecer de repente porque se pagan igual en julio, se pagan igual en diciembre, no son lo mismo, ¿ya? Gratificaciones les corresponden a los trabajadores 728, solo 728, ¿ya? Solo trabajadores 728 van a tener derecho a gratificaciones, que se paga en julio y en diciembre y asigna un monto de una remuneración y se toma como referencia el semestre, es decir, los 6 meses anteriores para que puedas percibir una remuneración o de repente si trabajaste menos, un proporcional. No perciben aguinaldo los 728. Los aguinaldos los perciben los 276 y los CAS, ¿no? Y los de la ley de servicio civil también, pero en un monto diferente. Eh, entonces, también tienen un beneficio denominado compensación por tiempo de servicios, que se paga en el mes de mayo y se paga en el mes de noviembre. Pero no es que se pague directamente el trabajador como si fuese una remuneración, ¿no? La remuneración se paga mensualmente, se depositan de repente en tu cuenta, eh, pero la CTS, el monto de CTS, que asciende más o menos a media remuneración en mayo, media remuneración en noviembre, es decir, al año una remuneración, se pagan en esas fechas y va depositada a una cuenta denominada cuenta de CTS, que en teoría no se debería tocar, ¿no? En teoría debería eh, no ser pasible a que pueda retirar el trabajador, pero en el tiempo que hemos vivido, el Estado ha autorizado a que el trabajador pueda retirar, hacer uso de su CTS, ¿no? Entonces, existe un marco legal que te indica de que por lo mínimamente deben haber 4 remuneraciones en tu cuenta de CTS y el excedente sí lo puedes tocar. La CTS es confundida con un seguro de desempleo. No es un seguro de desempleo, ¿ya? El seguro de desempleo que existe en otros países es algo diferente porque si hablamos de seguro de desempleo, diríamos de que la CTS solo es propia a los trabajadores desempleados, lo cual no es así porque incluso trabajadores que no están desempleados podrían gozar de este beneficio. Por ejemplo, supongamos de que yo laboro en una entidad bajo el decreto legislativo 728, tengo mi CTS acumulada, pero decido renunciar a mi puesto de trabajo para laborar en otra entidad pública o una empresa de repente. No estoy desempleado porque paso a laborar ya para otro empleador y puedo hacer el retiro de mi CTS porque ya terminó mi vínculo laboral. Entonces, el monto de CTS no solo cubre el desempleo, sino también cubre eh,
ciertos gastos que podría originar este término, la relación de trabajo, ¿no? Que no solo se da en el desempleo, se puede dar incluso en cambio eh, de trabajo, podría darse en situaciones en que el empleador, en el que el trabajador de repente decida tomarse un tiempo y decida no laborar, decida descansar un tiempo. No es que esté desempleado, no es que no encuentre trabajo, sino que no quiere encontrar trabajo y quiere descansar de repente y puede hacer uso de sus CTS, ¿no? Entonces, a diferencia del seguro de desempleo que existe en otros países, en el Perú no es un seguro de desempleo, es un fondo que te permite cubrir ciertas contingencias cuando termina la relación de trabajo, ¿ya? Si renuncio, pierdo mi CTS, obviamente que no. Tengo ese derecho pues ya ganado, ¿no? Eh, El régimen laboral de la carrera administrativa del sector público, regulado por el decreto legislativo 276, es un régimen muy antiguo en la cual su reglamento es del año 90, en la cual se han previsto figuras de trabajadores nombrados. Acá sí existen trabajadores nombrados y existen trabajadores contratados, ¿no? Pueden ser contratados temporales o contratados permanentes también, ¿no? Que no son nombrados, pero tienen ya la permanencia. Entonces, esos trabajadores ingresaron pues en el año 80, en el año 90. Se había pensado esta carrera administrativa como aquel régimen en el cual los trabajadores iban a ir eh, progresando, ¿no? Iban a ir progresando en niveles ocupacionales, en grupos ocupacionales, y se habían previsto beneficios muy interesantes para la época, pero que en la actualidad esos beneficios no son, digamos, atractivos para los trabajadores. Incluso si lo comparas con un trabajador 728, diríamos que hasta no son tan beneficiosos como un trabajador, como los previstos en el régimen 728 o los previstos en la ley de servicio civil, porque son beneficios que ya para su época pudieron haber sido muy buenos, ¿no? Pero para la actualidad vemos que no, que se han quedado congelados en el tiempo. El régimen 276, si bien fue pensado para el sector público, para que los que laboran en el Estado ingresen exclusivamente por concurso público y vayan ascendiendo, no se tomó en cuenta el, el tema presupuestal, ¿no? El tema presupuestal originó de que en un determinado momento los, eh, las entidades públicas ya no puedan seguir lanzando concursos públicos, ¿no? Y empezaron a salir las famosas leyes de presupuesto que prohibían los concursos porque no había presupuesto. ¿Eso a qué ha conllevado? A que el Estado incremente sus contrataciones por servicios no personales, ¿no? Los contratos por locación. Entonces el Estado iba tratando de reemplazar este tipo de contrataciones formales, este tipo de contrataciones por concurso, por unas contrataciones directas, sin filtros, en las cuales las personas que laboran en el sector público, pues hacían contratación de las personas que conocían de repente, ¿no? Que conocían y les llamaban para que laboren, emitían recibos por honorarios, en algunos casos se suscribía contratos de locación en las cuales el trabajador declaraba pues que no realizaba un contrato de trabajo, sino que era un contrato de naturaleza civil, y ese era el argumento de no reconocerle beneficios laborales. No obstante de que en la práctica cumplía las características de un contrato de trabajo porque tenía un horario de ingreso, tenía un horario de salida, portaba un photocheck, portaba hasta el uniforme de trabajo, pero en papeles, digamos, era un no trabajador, ¿no? Era un contratado bajo las normas del derecho civil. Pero llevado a un proceso judicial, este trabajador, este locador, al demandar al Estado, pretendía del reconocimiento de la relación de trabajo y por consiguiente que se lo incorpore el decreto legislativo 276, ¿no? Si es que este era el régimen previsto en su entidad. Eh, no en la condición de nombrado, porque para tener la condición de nombrado, el requisito es
haber ingresado por concurso público, ¿no? Y como no se ingresaba por concurso público en los contratos de locación, lo que hacía es reconocerle sí como 276, pero con naturaleza permanente, que sí es una figura prevista en la 276, ¿ya? Hago un paréntesis que debemos diferenciar entre los servidores 276 nombrados y los 276 contratados, que son diferentes, que si bien ambos están bajo la 276, el servidor nombrado va a tener beneficios que no le corresponden o no le han sido reconocidos a un trabajador contratado 276, ¿no? Por ejemplo, la 276 ha previsto para los nombrados beneficios de subsidio por fallecimiento de familiar y también por gasto de sepelio, ¿no? Dos subsidios diferentes. Por fallecimiento, por gastos de sepelio, ¿no? Fallece mamá, papá, el cónyuge, los hijos, el trabajador tendría derecho al pago. Anteriormente se había previsto un pago de 3 remuneraciones, ¿no? Pero ya hace algún tiempo esto ha cambiado y es el pago de 1.500 por fallecimiento y también por gasto de sepelio, que es un beneficio del mismo monto previsto para la persona, para el trabajador que asuma los gastos, ¿no? De ese grupo de familiares. Entonces, este beneficio subsidio por gastos por fallecimiento y gastos de sepelio no ha sido previsto para los 276 contratados permanentes. Por lo tanto, un trabajador que le ha sido reconocido su condición de contratado 276 a nivel judicial podría de repente acudir a un proceso judicial y ganar esta condición, pero por cuestiones de que no de que no le ha reconocido su condición de nombrado, podría estar, no sé, 5 años, 10 años se me ocurre como 276 contratado permanente, y en el caso de que fallezca un familiar del grupo de familiares previstos en la norma, no le va a corresponder este derecho a asignación, ni por fallecimiento, ni por gastos de sepelio. En el régimen laboral 728 se ha previsto un beneficio denominado asignación familiar, ¿no? Si tienes un hijo o hija menor de edad, tienes derecho a que el empleador te pague el 10% de una remuneración mínima vital, ¿no? En la actualidad, ese porcentaje ascendería a 93 soles, que serían adicionales a tu remuneración. Así tengas 2 hijos, 3 hijos, el monto es único, 93 soles. En el 276 se ha previsto un beneficio similar que se denomina bonificación familiar. Es decir, no es asignación familiar, sino es bonificación familiar. Y lo corresponde solo a los 276 nombrados, ¿no? Si bien es un monto menor, monto ínfimo, solo les corresponde a los nombrados 276. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos a un trabajador contratado 276, lo mismo va a suceder. Es decir, no le va a corresponder este pago de la bonificación familiar, así sea mínimo, ¿ya? Entonces, qué situación, ¿verdad? Qué situación, porque los nombrados y los contratados no tienen la misma, los mismos derechos. Y vemos acá discriminación, ¿verdad? Vemos discriminación por cuanto esta situación me hace recordar mucho esta ley que ha sacado el Congreso hace algunos días, que tiene un título muy llamativo, en la que refiere ley que busca erradicar la discriminación en regímenes laborales, ¿no? Miren, estamos tocando regímenes laborales en el sector público, los regímenes laborales generales, y advertimos que hay mucha discriminación, muchas diferencias irrazonables, porque de repente van a ustedes laborar en una entidad pública o van a conocer de repente a un familiar, a un amigo que laboren en la entidad pública y realicen la misma función. Uno puede ser 728 y otro 276, compartan la misma oficina, y alguno tenga que recibir una gratificación de un sueldo y otro un aguinaldo de 300, o lo mismo que uno sí tenga derecho a una asignación familiar y otro no lo tenga. Entonces, el mismo régimen laboral, los regímenes, la convivencia, regímenes laborales, esta diversidad de regímenes laborales que existe, origina de que se presenten estas diferencias irrazonables, ¿ya? Diferencias irrazonables que
que podrían, y en efecto, nos llevan a ver que existe un manejo inadecuado de los recursos humanos, ¿no? Que requiere, en definitiva, una reforma urgente. Requiere una reforma urgente este tema de regímenes laborales, de recursos humanos, y que se ha intentado desde hace muchos años, pero que en la actualidad se vive en forma tímida todavía la reforma de la ley de servicio civil. Y mientras que existan esta convivencia de regímenes laborales, va a existir diferencias irrazonables, va a existir discriminación en el tratamiento de los beneficios laborales. De hecho, este paréntesis, detallamos que, como les decía, un trabajador 276 permanente puede haber ganado su estabilidad laboral, pero a nivel judicial, pero eso no le confiere la condición de trabajador nombrado, y al no conferirle eso, no va a tener los beneficios propios a un servidor de carrera. Un beneficio que sí les corresponde a los nombrados y a los contratados de 276 es el beneficio de los aguinaldos, ¿no? Los aguinaldos, a diferencia de edificaciones que hemos desarrollado hace un momento, cuando hemos visto la 728, equivalen a un monto de 300 soles, ¿ya? 300 soles que se pagan en julio y otros 300 soles que se pagan en diciembre. Estos toman como referencia no el semestre, sino toman como referencia los meses anteriores, los 3 meses anteriores. Es decir, tomaría referencia ahora por el aguinaldo de julio, tomaría como referencia abril, mayo y junio, ¿no? Abril, mayo y junio, y lo que es para diciembre, los 3 meses anteriores. Es decir, agosto, septiembre, octubre. Perdón, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Para que se pague el aguinaldo de diciembre. El monto es diferente, el monto es 300 soles, ¿ya? 300 soles, y gratificación es un sueldo que es solo 728, ¿no? Y por eso que muchas veces vemos que llega estas fechas, julio y diciembre, en el cual se incrementan los gastos para todo el mundo, para los trabajadores públicos, para los trabajadores del sector público, no, él no es la excepción. Todos dicen, ¿no? Ya depositaron la gratis, ya van a pagar la gratis, y no todos tienen gratis, ¿no? Algunos tienen una gratis y otros tienen un aguinaldo, ¿no? Por eso ustedes que están viendo la clase, que probablemente se estén inscribiendo en este curso, que, que gentilmente me ha invitado el Instituto Peruano de Derecho y Gestión, eh, les corresponde aclarar eso, ¿no? Cuando le digan, ¿es gratis o aguinaldo? ¿No? Porque ustedes podrían decir, ¿y cómo me doy cuenta si es una gratis o un aguinaldo? Básico, señores. Tengo que ver el tipo de contrato de trabajo. Pero ¿y cómo sé qué tipo de contrato tengo? Con la boleta de pago. En la boleta de pago refleja el régimen laboral e incluso el tipo de contrato. Entonces ahí vamos a saber si realmente les corresponde un aguinaldo o una gratificación. Entonces, para poder orientarlos, porque a veces me imagino que algunos abogados o algunos estudiantes de derecho están viendo la transmisión y probablemente cuando les pregunten, porque acostumbran a pensar de que los abogados conocemos todo, y el laboral público especial es un poquito más complejo que el sector privado, ¿ya? Entonces, hay que tener muy clara la situación, ¿ya? Entonces, los supuestos de desnaturalización conviven en todos estos regímenes laborales, ¿ah? Entonces, al igual que se puede dar la desnaturalización en el sector privado que hemos visto, que ya ha llevado el sector público, una entidad que tenga 728 y que tenga trabajadores por ocasión que pretendan su reconocimiento de la relación a plazo indeterminado, o que de repente tenga un contrato de trabajo modal, o sea, a plazo fijo 728, pero que está mal llevado, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un contrato en la que señale que es un contrato por suplencia, es decir, para reemplazar a un trabajador estable, pero que no se detalle a quién es que se va a reemplazar ni por qué tiempo va a ser esto, ¿no? Entonces, eso que nos llevaría, la consecuencia es que estemos frente a un contrato desnaturalizado y que este trabajador tenga que reconocérsele su condición de trabajador a plazo indeterminado. Si es una entidad maneja 276,
vamos a tener un tratamiento similar, pero obviamente para conseguir el reconocimiento de la estabilidad en la 276 va a ser un camino diferente, porque en este caso no hablaremos de un proceso ordinario laboral, probablemente hablemos de un proceso contencioso administrativo en el que sea necesario agotar la vía administrativa. Porque en la 276, para ir a un proceso judicial, primero tienes que pedirlo a la entidad te tiene que decir que no, y solo con eso se da la habilitación de pasar a un proceso judicial, ¿no? Que es el requisito de agotar la vía administrativa. Entonces, esos son los beneficios propios a un trabajador 276 que, como le decía, haciendo la diferenciación, trabajador, no todos los 276 tienen lo mismo, sino que puede ser un 276 nombrado de carrera o puede ser un 276 contratado, ¿no? Que puede ser contratado directamente por la entidad o puede ser que a través de un proceso judicial hayan reconocido esta condición. Excepcionalmente, cada cierto tiempo el Estado aprueba normas en las que habilita el nombramiento, ¿no? El nombramiento excepcional. El año pasado, el 2019, el 2020, si no mal recuerdo, habilitaron un nombramiento excepcional para las personas que tenían ciertos años, que ocupaban cierta plaza. Podría darse una figura de nombramiento interno y pasar a ser nombrados, ¿no? Contratados por muchos años, pero pasar a ser nombrados. Entonces, se dio el anteaño pasado, 2019, y se extendió por 2020, justo en tiempo de pandemia. Obviamente las personas en la entidad pública estaban más preocupadas en otra cosa que el nombramiento, así es que muchos probablemente han perdido esa oportunidad de ver eso, ¿no? Pero es probable que en algún tiempo más las entidades nuevamente aprueben ese nombramiento excepcional, ¿no? Para que pueda darse este pase. Eh, en la 276 existe también lo que es la figura de CTS, la compensación por tiempo de servicio, pero a diferencia de la 728, no se deposita en una cuenta, ¿no? Porque la CTS del 728 se deposita en una cuenta de CTS en mayo y noviembre, una cuenta que el mismo trabajador apertura, puede ser una entidad financiera, en una caja, puede ser en soles, puede ser en dólares, en otro tipo de moneda, va generando intereses. Eh, y los intereses son más a los que son una tasa mayor a la que podría darte un ahorro normal, ¿no? Un ahorro que una persona simple, una persona natural abra su cuenta de ahorro y que le depositen intereses mínimos, ¿no? La cuenta de CTS te da incluso más intereses, dependiendo el banco, la caja que escojas. En el decreto legislativo 276 no ocurre eso, no le depositan en mayo y noviembre, sino que esperan que todavía el trabajador cese, es decir, deje de trabajar, que puede ser por fallecimiento, puede ser porque renuncie, puede ser que cesó por límite de edad, llegó a los 70 años de repente, o puede ser porque fue destituido por un proceso disciplinario. Recién ahí le liquidan y le depositan, ¿no? Es decir, la entidad actúa como depositaria. Y existe una muy mala práctica en las entidades públicas que algunas se da el caso de que llega la liquidación y todavía, a pesar de ser un monto mínimo, porque es mucho más pequeño que la CTS de un trabajo de 728, a veces ni siquiera le pagan un solo monto, ¿no? Algunos hasta fraccionan este pago. Y el monto de CTS del 276 es diferente al de un 728 eh, por las mismas normas desfasadas que conviven en la 276, ¿no? Entonces, como las normas referidas a eso no se han actualizado, beneficios del año 80, 84, que en algunos casos hasta se habían regulado con montos de intis y ahora se han actualizado a soles, presentan una situación no tan favorable para el trabajador, ¿no? Ya que decir, la norma indica nuevamente que la CTS es para los 276 nombrados, es decir, estarían excluyendo a los 276 contratados. Eh, y eso es el panorama del decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa, que
va acompañada de restricciones con la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto prohíbe todos los años el ingreso de nuevo personal, salvo excepciones, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero por regla general están restringidos los ingresos a este régimen laboral 276, que es un régimen, digamos, que diseñado para el Estado, pero que el mismo sector público dice, no, no hay presupuesto. Y es por eso que no van a haber concursos 276, ¿no? Concursos para nombramiento, concursos para ingresar a 276. Probablemente van a haber concursos 728. Ya no van a haber concursos CAS ahora, y ahora que justamente ahora vamos a tocar brevemente, porque ya estamos llegando a la parte final de la transmisión. Me he invitado solo para, para estar en una breve sesión con ustedes, pero igual como les comentaba, yo he encantado de poder absorber algunas preguntas si es que hubiera, pero voy a continuar para poder ir ya cerrando la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, el régimen de contratación administrativa es un tema muy interesante que me apasiona muchísimo, eh, porque fue un régimen que nace en el año 2008, ¿ya? Y sobre la base de esos contratos de servicios no personales que ya los hemos visto, ¿verdad? Que cerraron la 276, cerraron la posibilidad de nuevos ingresos 276, entonces el Estado se vio en la obligación de buscar otras salidas para incorporar personal, y salida era los contratos de locación, servicios no personales. Entonces el Estado se llenó de muchos trabajadores por servicios no personales, se llenó de muchos procesos judiciales, y la salida, cómo combatir esto, o cómo solucionar en algo, era el CAS precisamente, el contrato administrativo de servicios conocido como CAS. En el año 2008 nace este contrato y pretendió de que desaparezcan los servicios no personales, contrato por locación, se prohibió incluso, para ser reemplazados por una modalidad diferente que vendría a ser el CAS, ¿no? Y el CAS vendría a reemplazar esto, pero la nota característica que era que el CAS que nace en el 2008 no era un CAS laboral, es decir, los contratados bajo CAS no tenían esa condición de trabajadores, es decir, se les negaba esta condición. ¿Y qué efecto tenía el negarle la condición de trabajador? Pues que no tengan derecho a vacaciones de 30 días, les daba un descanso físico de 15, que no tengan derecho a aguinaldos, que no tengan derecho a que se les emita boletas de pago, ¿ya? No tenían ese derecho, ellos seguían emitiendo recibos por honorarios, ¿ya? Pero esto ha ido cambiando desde el 2008, sale la sentencia del Tribunal Constitucional y dice que el caso es constitucional, pero le reconoce a nivel jurisprudencial la naturaleza laboral. Año 2012 sale la ley 29.849, ley que declara la eliminación progresiva del CAS. No se eliminó nada, pero esta ley es muy importante porque a nivel ya normativo le reconocen la condición de contrato laboral especial. Eh, con el reconocimiento de aguinaldos, con el reconocimiento de boletas de pago, vacaciones pues, de 30 días. Y recientemente en este mes, hace algunos días, ha salido la ley que aprueba la erradicación la erradicación de la discriminación en los regímenes laborales del sector público, que pretende que los CAS pasen a ser 728, y si no existe 728 pasen a ser 276. ¿Qué quiere decir eso? Eso va acompañado de una prohibición de que las entidades públicas lancen nuevos contratos, convocatorias CAS. Es decir, a partir de la fecha, ya las entidades públicas no van a poder celebrar nuevos contratos CAS. Pero, salvo excepciones, ¿no? Excepciones de labores transitorias y de labores de suplencia o puestos de confianza. Por regla general ya no van a hacer convocatorias. Hay muchas personas que han estado participando en concursos CAS
y de que ya estaba en la parte final su concurso y la entidad le dice, no, cancelado el concurso porque salió una ley que me prohíbe celebrar nuevos contratos. Entonces hay muchas personas que han renunciado a sus trabajos para convocar, para postular al concurso porque ya estaban en la etapa final, ¿no? Y ahora se han quedado sin su trabajo anterior y sin este nuevo contrato porque ya la entidad pública le ha dicho de que no va a suscribir nuevos contratos. Muchas personas se encuentran en esa situación. Entonces, en resumen, esta ley que ha salido, 31.131, lo que pretende es que los trabajadores que elaboraban como CAS a la fecha en que entró en vigencia esta norma, en marzo de este año, eh, pasen a convertirse en trabajadores 728, pero eso no va a ser inmediato, no va a ser este año ni el otro año, eso va a ser de acá a 2 años todavía. La norma le pide ciertos requisitos, entre estos, realizar labores de naturaleza permanente, que es otro tema en discusión. No sabemos, no hay una norma todavía que nos diga estas son labores permanentes, estas son transitorias, y eso es lo que va a originar que algunos pasen a 728 y algunos lamentablemente no tengan esa condición y por lo tanto sus contratos puedan terminar y las entidades públicas le digan, ¿sabes qué? Acabó tu contrato. Entonces, también prevé otros requisitos como el de cumplir 2 años consecutivos o 3 no consecutivos, pero esto va a ser, va a computar a partir de la fecha que se publica la norma, es decir, se publica ahora en marzo del 2023, recién vamos a tener a las primeras personas que cumplan los requisitos de labores permanentes y cumplan con la antigüedad necesaria, ¿no? Obviamente que tienen que haber ingresado por concurso público, ¿no? Que es otro requisito. Entonces, este año todavía no vamos a tener a ninguna persona, ni el otro año tampoco vamos a tener a ninguna persona que tenga el derecho de poder pasar. La única consecuencia ahora es que vamos a tener CAS a plazo indefinido, CAS que ya no se les puede cesar su contrato siempre que realice labores de naturaleza permanente. Esperamos que en algunos días se pueda aclarar esa situación y pues podamos realmente decir, ah, ya, entonces estas personas no se los puede cesar y estas personas sí, porque esperamos que se aclare este tema, porque si no se aclara, van a haber muchas personas que en vez de salir beneficiadas, pierdan sus puestos de trabajo por arbitrariedades que pueda cometer la entidad pública. Durante este tiempo que dure el CAS, que va a ser entendido como un CAS puente para pasar a 728, porque originalmente se había pensado que el CAS iba a ser puente para pasar a la ley de servicio civil. Entonces, ahora se cambió la regla de juego y ahora el CAS ya no va a ser puente para pasar a la ley de servicio civil, sino puente para pasar a 728. ¿Qué quiere decir? Que se va a mantener esta convivencia de regímenes laborales que estamos estudiando ahora, de los 4 regímenes laborales generales, porque hay especiales también, hay el régimen de docentes, policías, personal médico, eh, docentes universitarios. Entonces, esto va a originar que convivan estos regímenes laborales, ¿no? Entonces, ¿debilita la reforma del empleo público? Considero que sí. El efecto que va a originar esta nueva ley que cambia la naturaleza del CAS temporal a CAS indeterminado puede ser diversa, ¿no? Como ya lo he dicho en otros espacios, el efecto puede ser, uno, el CAS temporal, al estar prohibidos los convocatorias CAS, las entidades usen contratos por servicios no personales y se incremente la informalidad. La segunda opción puede ser que las entidades contraten 728, esto solo será posible probablemente en las entidades que cuenten con presupuesto y que las responsabilidades de las labores los obliguen a lanzar convocatorias 728, me refiero por judicial, Ministerio Público, de repente la SUNAT, y otras entidades en las que usen contratos CAS en forma fraudulenta, eh, pretendiendo hacer creer que son contratos temporales para labores temporales, pero que realmente oculten una naturaleza, eh, permanente, ¿no? Y lo otro es que he advertido de que puede hacer que las entidades opten por contratos de prácticas, ¿no? Es decir, lanzar convocatoria de practicantes y que las mismas personas que antes eran trabajadores
ingresen a ocupar puestos de practicantes o nuevas personas ingresen a ocupar puestos de practicantes, pero que se les exija como trabajadores. Los practicantes normalmente son trabajadores en formación, ¿no? Trabajadores que están para aprender, y es por eso de que se les paga mínimo. Eh, no un trabajador pues con años de experiencia o alguien que ya está para resolver problemas que son los que abundan en la administración pública, pero podría darse el caso que la entidad que ya no puede lanzar convocatorias y que se le limite la posibilidad porque le digan, y tampoco puedes usar servicios no personales porque Servir emitió una opinión hace poco diciendo que tampoco deberían emplearse contratos por servicios no personales, las entidades se vean obligadas a lanzar convocatorias por prácticas. Son varios escenarios que podrían darse de acuerdo al tipo de entidad pública, ¿ya? Entonces, yo he advertido 4, podrían ser más posibilidades, pero eso ya nos lo dirá los siguientes meses. Los siguientes meses que se puedan dar a raíz de la publicación de la ley. Recuerden que esa ley recién se ha publicado hace algunos días, en marzo. Y la ley de servicio civil, hay algunas entidades que ya han avanzado su tránsito, algunos trabajadores que ya están bajo la ley de servicio civil, pero todavía es lenta el pase a este régimen laboral, ¿no? Entonces, esto sinceramente nos va a acompañar muchos años todavía esta convivencia de regímenes laborales. Bueno, si es que hay algunas preguntas, yo encantado de poder resolverlas. Nuevamente agradecer la invitación para poder estar con ustedes este día sábado, 20 de marzo de 2021. Es grato, muy grato poder compartir con ustedes sobre esos temas que particularmente me apasionan mucho. Y si tienen algunas preguntas, encantado yo de poder desarrollar o comentarla. Como les decía, esta es una sesión introductoria, entiendo, de un curso, un diplomado más grande, ¿no? Con diversos temas en recursos humanos que están lanzando la institución que me cursa la invitación, y que seguramente se van a tocar otros temas bastante interesantes. Como les decía, el tema disciplinario es otro tema igual de interesante, igual de interesante que el tema de contratación laboral, por cuanto ya ve el tema de desvinculación del trabajador hacia la entidad. Es muy interesante conocer la contratación, cómo se contratan a los trabajadores, pero al igual de interesante es conocer cómo culmina el vínculo laboral. Y una forma de culminar los regímenes laborales es el proceso disciplinario, ¿no? Con una institución, ¿no? Bien, estoy viendo la transmisión, ya para, como veo, no veo más preguntas. Bueno, como no veo preguntas, que saludarlos a todas las personas que están viendo la transmisión. Nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, esperando reencontrarnos de repente en una próxima oportunidad. Se cuidan. Muchas gracias.